Hola, hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy vamos a revisar el tema vísceras de la cavidad torácica como tema número 2 de nuestro programa académico y vamos a revisar los temas 2.4, que es mediastino, 2.5 pericardio y 2.6 corazón. Para entrar en materia, iniciaremos con el tema 2.4 en relación al mediastino. En relación al mediastino, podemos comentar que es un compartimiento central de la cavidad torácica. Está ocupado por la masa de tejido situada entre las dos cavidades pulmonares. Está cubierto en cada lado por la pleura mediastínica y contiene todas las vísceras y estructuras torácicas excepto los pulmones. Se extiende desde la apertura torácica superior hasta el diafragma inferiormente y desde el esternón y los cartílagos costales anteriormente hasta lo que son los cuerpos de las vértebras torácicas de manera posterior. Las estructuras principales del mediastino también están rodeadas de vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos linfáticos, nervios y grasa. La laxitud del tejido conectivo y la elasticidad de los pulmones y la pleura parietal a cada lado del mediastino, pues le permiten acomodarse al movimiento, así como a los cambios de volumen y presión en la cavidad torácica. El tejido conectivo se hace más fibroso y rígido con la edad, de ahí que las estructuras mediastínicas se vuelven menos móviles. Para fines prácticos, el mediastino se va a dividir en dos partes. Lo que es el mediastino superior, que se va a extender inferiormente desde la apertura torácica superior hasta el plano horizontal que incluye el ángulo del esternón anteriormente y pasa aproximadamente a través del disco intervertebral entre T4 y T5 posteriormente. A este se le conoce como plano transverso del tórax. El mediastino inferior, este va a estar ubicado entre el plano transverso del tórax y el diafragma y está a su vez dividido por el pericardio en tres partes, una anterior, una media y una posterior. El mediastino medio está formado por el pericardio y su contenido, es decir, el corazón y las raíces de los grandes vasos. Algunas estructuras, como por ejemplo el esófago, van a pasar verticalmente a través del mediastino y por tanto se van a extender por más de un compartimiento mediastínico. Para hablar del pericardio, podemos decir que es una membrana fibrocerosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos. Está insertado anteriormente en la superficie posterior del esternón mediante los ligamentos esternopericárdicos. Esta unión posteriormente está unido a las estructuras del mediastino en la parte posterior por tejido conectivo laxo. Se va a continuar inferiormente con el centro tendinoso del diafragma. El pericardio pues va a ser un saco cerrado compuesto de dos capas, lo que es el pericardio seroso, que se va a componer principalmente de mesotelio, una capa única de células aplanadas que forman un epitelio que va a tapizar tanto la superficie interna del pericardio fibroso como la superficie externa del corazón. Luego tenemos el pericardio fibroso, la capa más externa y fuerte, y se va a continuar con el centro tendinoso del diafragma. Se continúa superiormente con la túnica adventicia de los grandes vasos que entran y salen del corazón y con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. La superficie interna del pericardio fibroso está tapizada por una membrana serosa brillante, que es la lámina parietal del pericardio seroso. Esta lámina se va a reflejar sobre el corazón y los grandes vasos, es decir, la aorta, el tronco pulmonar, las venas pulmonares, las venas cavas tanto superior e inferior, como una lámina visceral del pericardio seroso. El ligamento pericardiofrénico se va a formar por la unión de la pared inferior del saco pericárdico fibroso que se une firmemente con el centro tendinoso del diafragma. El pericardio fibroso y el centro tendinoso no son estructuras separadas que se fusionan secundariamente, ni tampoco son separables por disección. Como resultado de esta inserción, pues el corazón está relativamente bien sujeto dentro de este saco fibroso. El pericardio fibroso pues protege el corazón frente a los sobrellenados repentinos debido a que no es flexible y está íntimamente relacionado con los grandes vasos que lo perforan superiormente. La aorta ascendente
va a arrastrar al pericardio superiormente más allá del corazón hasta nivel del ángulo del esternón. La cavidad pericárdica es un espacio potencial entre las capas enfrentadas de lo que son la lámina parietal y visceral del pericardio seroso. Normalmente va a contener una delgada película de líquido que permite al corazón moverse y latir en entornos sin fricción. La lámina visceral del pericardio seroso forma lo que es el epicardio, que es la más externa de las tres capas de la pared del corazón. Este se extiende sobre el inicio de los grandes vasos para continuarse con la lámina parietal del pericardio seroso, donde la aorta y el tronco pulmonar abandonan el corazón y donde la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares entran al corazón. Hablaremos entonces de la cavidad pericárdica de los senos, del seno transverso del pericardio, que es un conducto que discurre transversalmente dentro de la cavidad pericárdica entre estos dos grupos de vasos y las reflexiones del pericardio seroso alrededor de ellos. En la imagen podemos observar cómo podemos pasar el dedo índice, por detrás de lo que es el tronco de la pulmonar y la aorta ascendente. Luego hablaremos del seno oblicuo del corazón. El seno oblicuo del corazón o seno oblicuo del pericardio pues está formado por la reflexión del pericardio seroso alrededor del segundo grupo de vasos, y estos senos, tanto el transverso como el oblicuo, pues se forman durante el desarrollo embrionario del corazón como consecuencia del plegamiento del tubo cardíaco primitivo. Posteriormente, pues hablaremos de la irrigación arterial del pericardio, que procede principalmente de la arteria pericardiofrénica. Esta es una rama delgada de la arteria torácica interna que a menudo va a acompañar o es paralela a lo que es el nervio frénico hasta el diafragma. Otras pequeñas contribuciones vasculares para el pericardio van a proceder de la arteria musculofrénica. Esta es una rama terminal de la arteria torácica interna. También tenemos otras contribuciones que son las arterias bronquiales, las esofágicas y las frénicas superiores, que son también ramas de la aorta, y las arterias coronarias, que solo irrigan la lámina visceral del pericardio seroso y que obviamente son las primeras ramas de la aorta. Ahora veremos el drenaje venoso del pericardio, que está a cargo de las venas pericardiofrénicas. Estas son tributarias de las venas brachiocefálicas y también a su vez tributarias variables de lo que es el sistema venoso azigos. En relación a la inervación del pericardio, podemos decir que procede de los nervios frénicos de C3 a C5 y que obviamente pues es la fuente principal de fibras sensitivas. Las sensaciones dolorosas transportadas por estos nervios frecuentemente son referidas hacia la piel, o sea, hacia los dermatomas cervicales 3 hasta el cervical 5 de la región supraclavicular del mismo lado. Los nervios vagos, pues estos tienen una función indeterminada, y los troncos simpáticos, pues estos van a ser vasomotores. Cuando hablamos del corazón, pues según las descripciones anatómicas, nos dicen que es algo más grande que un puño cerrado. Es una bomba de doble presión y succión que es autoadaptable, cuyas partes van a trabajar al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. El lado derecho del corazón o corazón derecho, pues va a recibir la sangre poco oxigenada, es decir, la sangre venosa, procedente del cuerpo a través de lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, y la van a bombear a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los pulmones para su oxigenación. El lado izquierdo del corazón o corazón izquierdo, pues va a recibir la sangre bien oxigenada, o también conocida como sangre arterial, procedente de los pulmones a través de las venas pulmonares, y aquí pues la va a bombear hacia la aorta para su distribución por el organismo. El corazón pues va a tener 4 cavidades.
dos aurículas, tanto derecha como izquierda, y dos ventrículos, derecho e izquierdo. Las aurículas son las cavidades receptoras que bombean la sangre hacia los ventrículos, es decir, las cavidades de eyección. Durante el ciclo cardíaco, pues este va a estar formado por las acciones sincrónicas de bombeo de las dos bombas atrioventriculares y las cavidades derechas e izquierdas ventriculares. El ciclo va a empezar con un periodo de elongación y llenado ventricular, es decir, la diástole, y finaliza con un periodo de acortamiento y vaciamiento ventricular, que es la sístole. Como podemos verlo en la imagen, pues aquí inicia la diástole con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Luego viene la apertura de las válvulas atrioventriculares durante los momentos iniciales de la diástole. Posteriormente viene la contracción atrial durante los momentos finales de la diástole. Luego el cierre de las válvulas atrioventriculares, tanto tricúspide y mitral, tras el inicio de la sístole. Posteriormente viene la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar durante la sístole para expulsar la sangre tanto a la circulación sistémica como a la circulación pulmonar. En esta imagen podemos ver prácticamente pues lo que es la función de la bomba cardíaca. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, de la circulación sistémica, cómo la sangre, una vez que viene desoxigenada, viaja a través de la vena cava inferior para llegar a la aurícula y también de la vena cava superior para llegar a la aurícula con la presencia de sangre desoxigenada. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y durante la sístole va a ser expulsada hacia los pulmones para su oxigenación. Una vez que la sangre se oxigena, va a regresar al corazón a través de las venas. De las venas pulmonares va a llegar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Y de aquí, durante la sístole, es bombeada hacia la circulación sistémica para llevar oxígeno a todo el organismo. Si vemos, pues este esquema nos permite entender cómo es todo el ciclo y la fase de la circulación en el organismo. Ok. Si nosotros ponemos un fonendoscopio, es decir, un estetoscopio, vamos a poder escuchar en lo que es el tórax, pues pueden oírse dos tonos o ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, como lo vemos aquí en la imagen, se conoce como loop, cuando la sangre pasa desde lo que es las aurículas a los ventrículos. Y un segundo ruido cardíaco, o loop o dub, cuando los ventrículos expelen la sangre del corazón. Los ruidos cardíacos se producen por el cierre súbito de las válvulas unidireccionales que normalmente impiden el retorno del flujo sanguíneo durante las contracciones del corazón. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de lo que es la pared de la cavidad cardíaca. La pared de la cavidad cardíaca pues va a estar formada de superficie a profundidad por tres capas. La primera capa es el endocardio. Es una delgada capa interna pues que va a estar tapizada por endotelio y tejido conectivo subendotelial, que consiste pues en una membrana de revestimiento del corazón que también cubre sus válvulas. Otra capa es el miocardio. El miocardio es una gruesa capa media, helicoidal, formada sobre todo por músculo cardíaco. Y una tercera capa que es el epicardio, que es una delgada capa externa, formada pues sobre todo de mesotelio y forma la lámina visceral del pericardio seroso. Luego tenemos el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón pues va a tener, es el sitio donde se fijan las fibras musculares y este complejo armazón, como lo vemos en la imagen, pues es fibroso, de colágeno, denso, y va a constituir 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las válvulas. Estos pues se van a conocer como los trígonos fibrosos del corazón derecho e izquierdo. Estos van a estar formados por conexiones entre los anillos
y las porciones membranosas de los tabiques, tanto interatrial o interventricular. Las funciones del esqueleto fibroso del corazón son, primero, mantener permeables los orificios de las válvulas atrioventriculares y semilunares e impedir su distensión excesiva por lo que es el volumen de sangre que se bombea a través de ellos. Luego, otra de las funciones sería proporcionar la inserción para las válvulas y cúspides de las valvas. Otra es proporcionar la inserción para el miocardio. Y por último, formar un aislante eléctrico al separar lo que son los impulsos desde las aurículas y los ventrículos para que puedan contraerse de forma independiente. Ahora hablaremos de lo que es el surco coronario o aurículo ventricular. El surco coronario pues, va a separar externamente los ventrículos, va a separarlos externamente a los atrios de los ventrículos. Por eso se llama surco atrioventricular. Y luego tenemos al surco interventricular. Este surco interventricular es anterior y posterior y va a separar los ventrículos derecho e izquierdo uno del otro. Posteriormente hablaremos pues de lo que son el corazón, con el cual tiene pues 3 dimensiones. Y esto tiene una forma similar a lo que se conoce como una pirámide invertida. Esta pirámide invertida pues cuenta con un vértice, una base opuesta al vértice y 4 caras. El vértice del corazón, pues está formado por la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. Se va a situar posterior a lo que es el quinto espacio intercostal izquierdo en los adultos y generalmente a 9 centímetros de lo que es el plano medio. Suele permanecer inmóvil a lo largo de todo el ciclo cardíaco y es el punto donde los ruidos del cierre de la válvula atrioventricular izquierda, o sea, la mitral, son máximos en el choque de la punta. El vértice de este está debajo del lugar donde el latido puede auscultarse en la pared torácica. Luego hablaremos de lo que es la base del corazón. La base, pues, está constituida o constituye la cara posterior del corazón, que es opuesta a lo que es el vértice, y está formada principalmente por lo que es la aurícula izquierda, con una contribución menor de lo que es el ventrículo derecho. Se va a orientar posteriormente hacia los cuerpos de las vértebras desde la T6 hasta la torácica 9 y está separada de ellas por lo que es el pericardio, el seno oblicuo del pericardio, el esófago y la aorta. Se extiende superiormente hasta la bifurcación de lo que es el tronco pulmonar e inferiormente hasta lo que es el surco coronario. Esta base pues recibe las venas pulmonares en los lados izquierdo y derecho de su porción auricular izquierda y las venas cava superior e inferior a nivel de los extremos superior e inferior de su porción atrial derecha o auricular derecha. Luego hablaremos de lo que son las 4 caras del corazón. Tenemos una cara anterior o esternocostal que va a estar formada principalmente por el ventrículo derecho. Tenemos una cara diafragmática que es inferior y que obviamente va a estar constituida principalmente por el ventrículo izquierdo y en parte por el ventrículo derecho. Está relacionada sobre todo con el centro tendinoso del diafragma. Tenemos una cara pulmonar derecha constituida principalmente por el atrio derecho. Tenemos una cara pulmonar izquierda formada principalmente por el ventrículo izquierdo y produce una impresión cardíaca en el mismo pulmón izquierdo. Luego de esto hablaremos de los bordes del corazón, los cuales pues son 4. El borde derecho, que es ligeramente convexo, como lo vemos en la imagen, está formado por lo que es el atrio derecho y se va a extender entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Luego tenemos el borde inferior, el cual es casi horizontal, como lo vemos en la imagen, y está formado principalmente por el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. Tenemos el borde inferior izquierdo, como lo vemos aquí, pintado en azul, pues es oblicuo, casi vertical,
Está formado principalmente por lo que es el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de lo que es la orejuela izquierda. Luego tenemos el borde superior. Está formado por una vista anterior de lo que es la aurícula tanto derecha como izquierda, la aorta ascendente, el tronco pulmonar que van a emerger del borde superior y la vena cava superior que entra por el lado derecho. El tronco pulmonar de unos 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho es la continuación arterial del ventrículo derecho y se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda, como podemos verla aquí, derecha e izquierda. Luego hablaremos de lo que es el atrio derecho. El atrio derecho o aurícula derecha forma el borde derecho del corazón y recibe sangre venosa tanto de la vena cava superior, como lo vemos aquí, como de la vena cava inferior. Y obviamente también de lo que es el seno coronario. La orejuela derecha es semejante a lo que es pues a una oreja y es un pequeño saco muscular cónico que se va a proyectar desde el atrio derecho hacia, pues como un espacio adicional que incrementa pues obviamente la capacidad de, de llenado de lo que es la aurícula cuando se solapa sobre lo que es la aorta ascendente. El atrio derecho en su interior, pues tiene una porción posterior lisa de pared delgada que es el seno de las venas cavas, donde desembocan pues obviamente la vena cava superior y la vena cava inferior. A esto se le conoce como seno de las venas cavas. Una pared muscular rugosa compuesta principalmente por los músculos pectinados, como vemos en esta parte. Aquí tenemos pues prácticamente abierta lo que sería la cavidad del atrio derecho. Y luego vamos a tener también un orificio auriculoventricular derecho a través del cual el atrio derecho descarga hacia el ventrículo derecho, pues el flujo sanguíneo que es pues pobre en oxígeno y que ha recibido pues de la parte superior del organismo como de la parte inferior del organismo a través de la vena cava inferior. Las porciones lisa y rugosa de la pared arterial están separadas externamente por un surco vertical poco profundo, conocido como surco terminal, y que lo podemos observar aquí en la parte posterior. Continuando con el atrio derecho, podemos decir que la vena cava superior pues va a desembocar en el atrio a nivel del tercer cartílago costal derecho. Eso es muy importante. La vena cava inferior pues desemboca en la porción inferior del atrio derecho, casi a nivel pues con la vena cava superior, cerca de lo que es el quinto cartílago costal. El orificio del seno coronario es un corto tronco venoso que recibe la mayoría de las venas cardíacas y está entre el orificio auriculoventricular derecho y el orificio de la vena cava inferior. Aquí está en lo que es el orificio del seno coronario. Y el tabique interatrial, pues este va a separar los atrios y tiene una depresión oval de tamaño, de la forma de, pues lo que es la huella de un pulgar, que se llama, pues fosa oval. Y esta, pues es un vestigio de lo que es el foramen oval y su válvula en el feto. Ahora hablaremos de lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho forma la mayor porción de la cara anterior del corazón. Es una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totalidad del borde inferior del corazón. Superiormente, este se estrecha en un cono arterial, que es el cono arterioso o infundíbulo, que conduce al tronco pulmonar. El interior del ventrículo derecho tiene unas elevaciones musculares irregulares denominadas trabéculas carnosas. Una gruesa cresta muscular, la cresta supraventricular, separa la pared muscular trabecular de la porción de entrada de pared lisa del cono arterioso. La porción de entrada del ventrículo derecho recibe sangre
lo que es la aurícula derecha a través del orificio atrioventricular derecho, en donde está la válvula tricúspide, que se va a localizar posterior al cuerpo del esternón a nivel de los espacios intercostales cuarto y quinto. El orificio auriculoventricular derecho está rodeado por uno de los anillos fibrosos del esqueleto fibroso del corazón. Este anillo fibroso mantiene constante lo que es el calibre del orificio y se opone a la dilatación que puede producirse por el paso forzado de sangre a diferentes presiones a través de este orificio. La válvula auriculoventricular derecha o tricúspide va a cerrar el orificio auriculoventricular derecho. Las bases de las cúspides valvulares pues van a estar unidas a lo que es el anillo fibroso alrededor del orificio. Las cuerdas tendinosas se insertan en los bordes libres y las caras ventriculares de las cúspides anterior, posterior y septal, de manera similar a lo que serían las cuerdas de un paracaídas. Las cuerdas tendinosas se originan en los vértices de los músculos papilares, que son proyecciones musculares cónicas con sus bases unidas a la pared ventricular. Ok. En el ventrículo derecho hay tres músculos papilares. El músculo papilar anterior es el más grande y prominente de los tres. Se origina en la parte anterior del ventrículo derecho. Sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y posterior de la válvula auriculoventricular derecha. El músculo papilar posterior es más pequeño que el músculo anterior. Puede constar de varias porciones. Se origina en la pared inferior del ventrículo derecho y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides posterior y septal de la válvula atrioventricular derecha. El músculo papilar septal se origina en el tabique interventricular y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y septal de la válvula atrioventricular derecha. El tabique interventricular está constituido por las porciones membranosa y muscular. Es una división robusta, dispuesta oblicuamente entre lo que es el ventrículo derecho e izquierdo y va a formar parte de las paredes de ambos. Debido a la elevada presión de la sangre en el ventrículo izquierdo, la porción muscular del tabique interventricular, que forma la mayor parte de este, tiene un grosor del resto de la pared del ventrículo izquierdo y se desplaza hacia el interior de la cavidad del ventrículo derecho. Superior y posteriormente hay una fina membrana, parte de lo que es el esqueleto fibroso del corazón, y forma pues la porción membranosa del tabique interventricular, que es mucho más pequeño. La trabécula septomarginal o banda moderadora es un haz muscular curvado que atraviesa la cavidad ventricular derecha desde la porción inferior del tabique interventricular hacia la base del músculo papilar anterior. Esta trabécula es importante ya que conduce parte de la rama derecha del fascículo atrioventricular, una parte del sistema de conducción del corazón hasta el músculo papilar anterior. El atrio derecho se contrae cuando el ventrículo derecho está vacío y relajado. Así, pues la sangre es impulsada a través de este orificio hacia el ventrículo derecho, empujando las cúspides de la valva auriculoventricular derecha hacia un lado como si fueran cortinas. La sangre entra al ventrículo derecho y posteriormente pues la sangre sale hacia lo que es el tronco pulmonar, que corresponde pues el tracto de salida superiormente y hacia la izquierda. En consecuencia, pues la sangre sigue un recorrido en forma de U a través de lo que es el ventrículo derecho, cambiando de dirección unos 140 grados. Este cambio de dirección viene facilitado por la cresta supraventricular, que ya vemos en esta imagen, a este nivel, y que obviamente desvía el flujo entrante a la cavidad principal de lo que es el ventrículo. O sea, la sangre entra de la aurícula, procedente de la vena cava superior e inferior, pasa de la aurícula al ventrículo y pues entra aquí, la cresta supraventricular va a desviar este flujo que entra a la cavidad principal del ventrículo y luego sale a través del cono
arterioso hacia el orificio pulmonar. El orificio de entrada auriculoventricular y la salida pulmonar pues está separado más o menos este orificio de este otro aproximadamente unos 2 centímetros. La válvula pulmonar, como la vemos aquí, pues en el vértice del cono arterioso pues está más o menos a nivel de lo que es el tercer cartílago costal izquierdo. La aurícula izquierda pues, forma la mayor parte de la base del corazón. La orejuela izquierda es tubular y musculosa, con una pared trabeculada por los músculos pectinados y forma la porción superior del borde izquierdo del corazón y se superpone a la raíz del tronco pulmonar. El interior de la aurícula izquierda posee una porción más grande de pared lisa y una orejuela muscular más pequeña que contiene músculos pectinados. Las 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, que son carentes de valvas, penetran en su pared posterior que es lisa. Una pared ligeramente más gruesa que lo que es la de la aurícula derecha. El orificio auriculoventricular izquierdo, a través del cual el atrio vierte la sangre oxigenada que recibe de las venas pulmonares en el interior de lo que es el ventrículo izquierdo. Una depresión semilunar en el tabique interatrial señala el suelo de lo que es la fosa oval. La cresta que la rodea, pues es la valva del foramen oval. El ventrículo izquierdo forma el vértice del corazón, casi toda su cara y borde izquierdos, y la mayor parte de la cara diafragmática. Debido a que la presión arterial es mucho más alta en la circulación sistémica que en la pulmonar, el ventrículo izquierdo va a desarrollar más trabajo que el derecho. El interior del ventrículo izquierdo tiene, pues, paredes gruesas, que son entre 2 y 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. Están cubiertas con gruesas crestas musculares o trabéculas carnosas, que son más delgadas y más numerosas que las del ventrículo derecho. Una cavidad cónica más larga que la del ventrículo derecho, unos músculos papilares anterior y posterior mayores que los del ventrículo derecho, una porción de salida de pared lisa no muscular y superanterior, que es el vestíbulo de la aorta, que conduce pues hacia el orificio y las válvulas aórticos, y una válvula auriculoventricular izquierda, o también llamada válvula mitral, con 2 valvas que cierran el orificio auriculoventricular izquierdo. La valva atrioventricular izquierda o mitral se localiza posterior al esternón a nivel de lo que es el cuarto cartílago costal. Tiene 2 cúspides anterior y posterior. Cada una de ellas recibe cuerdas tendinosas de más de un músculo papilar. Estos músculos y sus cuerdas sostienen la valva, permitiendo que las cúspides resistan la presión desarrollada durante las contracciones del ventrículo izquierdo. Las cuerdas tendinosas se tensan justo antes de la sístole y durante esta, impidiendo que las cúspides sean empujadas al interior del atrio izquierdo. A medida que atraviesa el ventrículo izquierdo, el torrente sanguíneo experimenta 2 giros en ángulo recto, cuyo resultado conjunto es un cambio de dirección de 180 grados, como lo vemos aquí. La sangre entra y da vuelta y sale por lo que es la arteria aorta. Ahora hablaremos de las válvulas semilunares. Cada una de las válvulas semilunares de la válvula pulmonar anterior, derecha e izquierda, al igual que las válvulas semilunares de la válvula aorta, que son posterior, derecha e izquierda, pues estas son cóncavas cuando se ven superiormente, como lo podemos ver pues, en la imagen, y no tienen cuerdas tendinosas que las sostengan. Su área es mucho más pequeña que lo que es las válvulas auriculoventriculares. La fuerza ejercida sobre ellas pues también es menor de la mitad que la ejercida sobre las cúspides de las válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda. Las válvulas se proyectan en la arteria, pero son presionadas hacia sus paredes. A medida que la sangre sale del ventrículo durante lo que es la sístole, pues vamos a ver cómo se proyectan estas
estas válvulas presionadas hacia lo que son las paredes. Esto es durante la sístole, así se desplazan las valvas hacia las paredes de lo que es la propia arteria. Tras la relajación del ventrículo, o sea, durante la diástole, la retracción elástica de la pared del tronco pulmonar o de la aorta hace retroceder la sangre hacia el corazón. Sin embargo, las válvulas se cierran bruscamente como un paraguas plegado por el viento y obviamente así atrapan el flujo sanguíneo que viene de manera retrógrada. El borde de cada válvula se engrosa en la región de contacto formando lo que es la lúnula, como podemos ver en esta parte. Se engrosa en esta parte y se le conoce como lúnula. El vértice del borde angulado libre se engrosa adicionalmente formando lo que es el nódulo o nodo, como podemos observarlo aquí. Inmediatamente superior a cada válvula semilunar, las paredes de los orígenes del tronco pulmonar y la aorta están ligeramente dilatadas formando un seno. Los senos aórticos y pulmonares y los senos del tronco pulmonar, pues son espacios situados en el origen del tronco pulmonar y de la aorta ascendente, entre lo que es la pared dilatada del vaso y cada valva de las válvulas seminulares. El orificio de entrada a la arteria coronaria derecha está en el seno aórtico derecho, como podemos observarlo en esta imagen. Aquí entra la arteria coronaria derecha en lo que es el seno aórtico derecho. El de la coronaria izquierda, pues está en el seno aórtico izquierdo, como podemos verlo en esta imagen. Y en el seno aórtico posterior, o también conocido como no coronario, pues no se origina arteria alguna. Posteriormente hablaremos pues de la vascularización del corazón. Los vasos sanguíneos del corazón comprenden las arterias coronarias y las venas cardíacas, que llevan sangre hacia y desde la mayor parte del miocardio. El endocardio y la parte del tejido subendocárdico localizado inmediatamente externo al endocardio reciben oxígeno y nutrientes por difusión o directamente por microvascularización desde las cavidades del corazón. Los vasos sanguíneos del corazón, normalmente embebidos en tejido graso, pues recorren la superficie del corazón justamente profundos a lo que es el epicardio. Ahora hablaremos pues de la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha se origina en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente y pasa al lado derecho del tronco pulmonar discurriendo por el surco coronario. La rama para el nodo sinoatrial, cerca de su origen, la arteria coronaria derecha normalmente da origen a una rama ascendente que irriga este nodo sinoatrial. La arteria coronaria derecha desciende entonces por el surco coronario y da origen a la rama marginal derecha que irriga el borde derecho del corazón a medida que discurre hacia el vértice, aunque como ven ustedes en la imagen no llega hasta lo que es el vértice, no lo alcanza. Después de emitir esta rama, la arteria coronaria derecha gira hacia la izquierda y continúa por el surco coronario hacia la que es la cara posterior del corazón. En la cara posterior, a nivel de lo que es la cruz del corazón, la unión de los tabiques interatrial e interventricular entre las 4 cavidades del corazón, la arteria coronaria derecha da origen a la rama para el nodo atrioventricular. Y esta arteria pues irriga el nodo auriculoventricular. Los nodos, tanto sinoauricular como auriculoventricular, forman parte del sistema de conducción del corazón. La arteria coronaria derecha, el predominio del sistema arterial coronario viene definido por cuál es la arteria que da origen a la rama interventricular posterior, es decir, la arteria descendente posterior. En un 67% de los sujetos, la arteria coronaria derecha da origen a una rama grande que es la arteria interventricular posterior.
Esta desciende en el surco interventricular posterior hacia lo que es el vértice del corazón, como podemos verlo en la imagen. Y envía pues unas ramitas septales interventriculares, como podemos verlas aquí. Estas perforan pues el tabique interventricular. Habitualmente la arteria coronaria derecha va a irrigar a lo que es el atrio derecho, la mayor parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo en su cara diafragmática, parte del tabique interventricular, normalmente en lo que es el tercio posterior, va a irrigar al nodo sinoauricular en un 60% de la población y al nodo aurículo-ventricular en un 80% de la población. Ahora hablaremos de la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se origina en el seno aórtico izquierdo de la aorta ascendente, pasa entre la orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar y discurre por el surco coronario. Cuando entra en el surco coronario se va dividiendo en ramas, la arteria o rama interventricular anterior, que pasa a lo largo del surco interventricular anterior hasta lo que es el vértice del corazón, y en este punto gira alrededor del borde inferior del corazón y generalmente se anastomosa con la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. En muchas personas la rama interventricular anterior da origen a una rama lateral o arteria diagonal que desciende por la cara anterior del corazón. La arteria coronaria izquierda, en un 40% de las personas, pues va a emitir una rama del nodo sinoauricular, se va a originar de la arteria circunfleja y asciende por la cara posterior del atrio izquierdo hacia lo que es el nodo sinoauricular. La rama circunfleja de la arteria coronaria pues es más pequeña, sigue el surco coronario alrededor del borde izquierdo del corazón hasta la cara posterior de este. La rama marginal izquierda de la arteria circunfleja, que es esta que señalamos aquí, pues sigue el borde izquierdo del corazón, irriga el ventrículo izquierdo y habitualmente la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda termina en el surco coronario en la cara posterior del corazón. Antes de alcanzar la cruz del corazón, aunque en alrededor de un tercio de los corazones, continúa para emitir una rama que discurre por el surco interventricular posterior o adyacente a él. Entonces podemos decir que la arteria coronaria izquierda irriga pues, a lo que es la aurícula izquierda, la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho, la mayor parte del tabique interventricular, normalmente sus 2 tercios anteriores, ya que decíamos que la coronaria izquierda pues irriga su tercio posterior. Incluye también la irrigación del fascículo auriculoventricular, del tejido de conducción, a través de sus ramas septales interventriculares perforantes. También irriga el nodo sinoauricular, como decíamos, en un 40% de la población. En relación a las variaciones de las arterias coronarias, las variaciones de los patrones de ramificación son frecuentes. El patrón dominante derecho es más común y se presenta en un 67% de las personas, en donde la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda comparten de forma similar la irrigación sanguínea del corazón. En aproximadamente el 15% de las personas, la arteria coronaria izquierda es dominante, en sentido de que la rama interventricular posterior es una rama de la arteria circunfleja. En unas pocas personas presentan una única arteria coronaria, como lo vemos en esta imagen, una sola arteria coronaria irriga todo el corazón. En otras, la arteria circunfleja se origina en el seno coronario aórtico derecho, como lo vemos en esta imagen. Ahora hablaremos de lo que es el drenaje venoso del corazón. El seno coronario, la vena principal del corazón, pues es un conducto venoso amplio que discurre de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario. Va a recibir a la vena cardíaca magna en su extremo izquierdo y las venas cardíacas media y menor en el derecho.
La vena posterior del ventrículo izquierdo y la vena marginal izquierda también desembocan en el seno coronario. La vena cardíaca magna es la tributaria principal del seno coronario. Su primera porción, la vena interventricular anterior, la vena interventricular anterior, pues empieza cerca del vértice del corazón y asciende con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. En el surco coronario gira a la izquierda y su segunda porción rodea el lado izquierdo del corazón con la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda para llegar a lo que es el seno coronario. El drenaje venoso del corazón, la vena cardíaca media o vena interventricular posterior acompaña a la rama interventricular posterior que normalmente se origina de la arteria coronaria derecha. Una vena cardíaca menor acompaña la rama marginal derecha de la arteria coronaria. De ese modo, estas dos venas drenan la mayor parte de las áreas que normalmente irriga la arteria coronaria derecha. La vena oblicua del atrio izquierdo, también conocida como vena de Marshall, es un pequeño vaso que desciende sobre la pared posterior del atrio izquierdo y se va a fusionar con la vena cardíaca magna para formar el seno coronario. Algunas venas cardíacas no drenan a través del seno coronario. Varias pequeñas venas cardíacas anteriores empiezan sobre la cara anterior del ventrículo derecho, cruzan el surco coronario y normalmente desembocan directamente en lo que es la aurícula derecha. A veces lo hacen en la vena cardíaca menor. Las venas cardíacas mínimas son vasos diminutos que empiezan en los lechos capilares del miocardio y desembocan directamente en las cavidades del corazón, sobre todo en las aurículas. El drenaje linfático del corazón, los vasos linfáticos del miocardio y el tejido conectivo subendocárdico se origina a nivel de lo que es el plexo linfático subendocárdico. Los vasos linfáticos de este plexo pasan hacia lo que es el surco coronario y siguen a las arterias coronarias. Un vaso linfático único formado por la unión de varios vasos linfáticos del corazón asciende entre el tronco pulmonar y el atrio izquierdo y acaba en lo que son los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores, como lo vemos aquí en esta imagen, en donde se ha quitado pues prácticamente el corazón. Y pues estos nódulos pues van a drenar normalmente en el lado derecho. Hablando de lo que es el sistema de conducción del corazón, decimos que el nodo sinoauricular está situado a nivel anterolateral, justamente profundo a lo que es el epicardio, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, cerca de lo que es el extremo superior del surco terminal. Es una pequeña acumulación de tejido nodal, son fibras musculares cardíacas especializadas y tejido conectivo fibroelástico asociado. El nodo sinoauricular, pues es conocido como el marcapasos del corazón. Inicia y regula las contracciones y los impulsos del propio corazón, proporcionando un impulso unas 70 veces por minuto en la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo. La señal de contracción se propaga de forma miógena en ambas aurículas. El nodo sinoauricular está irrigado, pues como habíamos dicho, por la arteria del nodo sinoauricular, que se origina habitualmente como una rama auricular de la arteria coronaria derecha en un 60% de las personas, aunque a menudo se origina de la arteria coronaria izquierda en un 40% de las personas. El nodo sinoauricular es estimulado por la división simpática del sistema nervioso autónomo para lo que es acelerar la frecuencia cardíaca y es inhibido por la división parasimpática para volver a aproximarse a lo que es la frecuencia basal. El nodo auriculoventricular es una agrupación más pequeña de tejido nodal que la del nodo sinoauricular.
Está localizado en la región posterior, como podemos ver, del tabique interventricular, cerca de lo que es el orificio del seno coronario. La señal generada por el nodo sinoauricular pasa a través de las paredes de la aurícula y se propaga por el músculo cardíaco, que transmite la señal rápidamente desde el nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. A continuación, el nodo auriculoventricular va a distribuir la señal hacia los ventrículos a través del fascículo atrioventricular. La estimulación de en el caso simpático, pues va a acelerar la conducción, y la estimulación parasimpática pues va a lentificarla. El fascículo atrioventricular es el único puente de conducción entre lo que es el miocardio auricular y ventricular. Pasa desde lo que es el nodo auricular a través del esqueleto fibroso del corazón y a lo largo de la porción membranosa del tabique interventricular. En la unión de las porciones membranosas y muscular del tabique interventricular, el fascículo auriculoventricular se divide en las ramas derecha y rama izquierda del fascículo. Estas ramas pasan por cada lado de la porción muscular del tabique interventricular profundo al endocardio y luego se ramifican en ramas subendocárdicas derecha, y que va a estimular el músculo del tabique interventricular, el músculo papilar anterior a través de la trabécula septomarginal y la pared del ventrículo derecho. Y también pues se dividen en ramas subendocárdicas de la rama izquierda, que van a estimular el tabique interventricular, los músculos papilares anterior y posterior y la pared del ventrículo izquierdo. A continuación vemos pues lo que es la inervación del corazón. El corazón va a estar inervado por fibras nerviosas autónomas procedentes de lo que es el plexo cardíaco, que se divide pues en una porción superficial y una porción profunda. Esta red nerviosa pues está situada sobre la superficie anterior de la bifurcación de la tráquea, como podemos ver en esta parte, y la cara posterior de lo que es la aorta ascendente. El plexo cardíaco está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas que van en ruta hacia el corazón, así como por fibras aferentes viscerales que conducen fibras reflejas y nociceptivas desde el corazón. Las fibras se dirigen desde el plexo a lo largo y hacia los vasos coronarios y los componentes del sistema de conducción, en particular el nodo sinoauricular. La inervación simpática procede de fibras presinápticas, cuyos cuerpos celulares residen en los núcleos intermediolaterales, es decir, en las astas laterales de los 5 o 6 segmentos torácicos superiores de la médula espinal. Las fibras parasimpáticas postsinápticas, sus cuerpos celulares se ubican en los ganglios paravertebrales cervicales y torácicos superiores de los troncos simpáticos, atraviesan los nervios espláncnicos cardiopulmonares y el plexo cardíaco y terminan en los nódulos sinoauricular y auriculoventricular y se relacionan con las terminaciones de las fibras parasimpáticas en las arterias coronarias. La estimulación simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca, la conducción del impulso y la fuerza de contracción, y al mismo tiempo aumenta el flujo a través de los vasos coronarios para soportar este aumento de la actividad. La estimulación adrenérgica del nodo sinoauricular y del tejido de conducción pues va a aumentar la frecuencia de despolarización de las células del marcapasos mientras aumenta la conducción auriculoventricular. La estimulación adrenérgica directa a partir de fibras nerviosas simpáticas, así como la estimulación hormonal suprarrenal indirecta, va a aumentar la contractividad de la aurícula y ventrículo. La mayor parte de los receptores adrenérgicos de los vasos coronarios son receptores beta 2, que al ser activados pues producen relajación del músculo lisovascular y por consiguiente dilatación de las arterias. Esto aporta más oxígeno y nutrientes al miocardio durante los periodos de mayor actividad. La inervación parasimpática del corazón procede de las fibras presinápticas de los nervios vagos. La estimulación, estas fibras presinápticas, pues,
Los cuerpos celulares parasimpáticos postsinápticos se van a localizar en la pared atrial y en el tabique interatrial, cerca de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular y a lo largo de las arterias coronarias. La estimulación parasimpática va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a reducir la fuerza de contracción y va a constreñir las arterias coronarias, con lo que se va a ahorrar energía entre periodos de mayor necesidad. Las fibras parasimpáticas postsinápticas van a liberar acetilcolina que se une a los receptores muscarínicos para enlentecer la velocidad de despolarización de las células del marcapasos y de la conducción auriculoventricular, así como para disminuir la contractibilidad de las aurículas. Muy bien, pues con esto terminamos este tema 2, bastante amplio, de lo que son las vísceras de la cavidad torácica, en donde pues tocamos el tema 2.4, que fue mediastino, 2.5, que fue pericardio, y 2.6, que es corazón. Por su atención, muchas gracias. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez y nos vemos en el próximo tema. Muchas gracias por su atención.